Compañeros, buenas noches, doctores. Soy el universitario Guillermo Méndez y de parte de la Liga de Oncología y la Sociedad Unida presentamos la charla de el cáncer y su relación con la obesidad que nos va a estar dando el doctor Andrés Jiménez, que es médico especialista en diabetología y trastornos metabólicos, y la doctora Sandra Cardoso, que es oncóloga clínica. Ellos ya estuvieron en varias charlas ya con nosotros y estamos más que agradecidos que vuelvan y nos brinden sus conocimientos, doctores. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor y un placer poder ser parte de este proyecto y bueno, brindar mis conocimientos, lo poco, lo mucho que puedo aportar a cada uno de ustedes, ¿verdad? Bueno, gracias por la invitación y es un honor. Doctora Sandra. Bueno, parece que se perdió Sandra. Bueno, vamos a estar hablando de un tema bastante frecuente. Quiero hacer un poco interactivo esto por la hora, entonces para que no se duerman todo y no sea tan aburrido, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema muy frecuente en nuestro país, es una enfermedad muy prevalente y el último reporte que tenemos nosotros es del año 2011, donde aproximadamente el 56% de la población paraguaya, la población adulta, padece hoy por hoy de sobrepeso y obesidad, ¿verdad? De los cuales 22% corresponde a una obesidad mórbida. ¿Por qué estamos hablando de esto? Realmente la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos recién en el año 2012 pudo reconocer a la obesidad como una patología, como una enfermedad. Imagínense ustedes de hace aproximadamente 8 años recién de que esta unidad internacional puede considerarle como una patología. Entonces, al considerarse como una patología, como una enfermedad, entonces obviamente requiere de un abordaje terapéutico y probablemente requiere de una medicación. Entonces, a la obesidad tenemos que verla no como una situación, no como una condición, sino realmente como una enfermedad. Nosotros que hacemos obesidad, que tratamos esta patología heterogénea de múltiples causas, realmente para nosotros es un gran desafío poder combatir a esta enfermedad que ya es prácticamente una pandemia. Estamos compitiendo prácticamente con la enfermedad infecciosa que es el COVID. Estamos hablando de una relación de aproximadamente 444 millones de personas en el mundo hoy padece de obesidad y diabetes. ¿Por qué hablamos de obesidad y diabetes? Porque es una enfermedad que está estrechamente relacionada con otras enfermedades, que ya no hablamos de enfermedades endocrinológicas o enfermedades metabólicas, sino que enfermedades cardiometabólicas con un abordaje terapéutico del eje cardio-reno-metabólico. Cardio-reno-cerebro-metabólico, donde realmente requiere un equipo multidisciplinario y donde requiere fármacos que puedan abordar de la fisiopatología a esta enfermedad. Entonces, para nosotros un gran desafío, esta pandemia global que es la obesidad va a ir creciendo y nosotros, como estaba diciendo, los especialistas que abordamos esta patología, la consideramos como la madre, si no es de todas las enfermedades, es la madre de la mayoría de las enfermedades. Y hoy las evidencias son claras, tenemos evidencias significativas, estadísticamente significativas, que nos demuestran la estrecha relación que hay entre la obesidad, el tejido graso y el cáncer. ¿Qué tipo de cáncer, por ejemplo, y por qué? Entonces, quería hacer más o menos este conversatorio con la doctora Sandra para que ella nos pueda explicar cuál es el mecanismo fisiopatológico y el sustrato que hay entre la relación de esta patología con la otra, que es el cáncer. Doctora Sandra. Muy buenas noches, doctor Andrés. Gracias por la invitación. También al doctor Guillermo, a estos chicos maravillosos que, de hecho, que ya me emocionan que les guste la oncología. Con decirte que ya desde el momento en la que yo era estudiante me dormía en las clases de oncología y hoy en día no creo que soy oncóloga, ¿verdad? Bueno, antes que nada, les quiero contar como un cuentito, cómo va de la mano con lo que respecta a las teorías en el cual decimos que la célula empieza a mutar, ¿sí?
es una base nada más para comprender el resto que vamos a explicar. Y bueno, literalmente existen 4 teorías de saber cómo una célula puede llegar a transformarse de ser buena a mala. Literalmente tenemos las teorías genéticas en donde dice que solo una célula muta y afecta al resto de sus progenies, ¿sí? Y luego tenemos la teoría epigenética, que es una de las más utilizadas hoy en día, en donde nos habla sobre los factores promotores y también en forma mixta con factores genéticos, ¿sí? Promoviéndolo, activando o suprimiendo ciertos factores, obviamente incluso de crecimiento tumoral, ¿sí? Luego tenemos otras teorías que nos hablan de la teoría monoclonal, en donde literalmente también dice que hay una serie de clones transformadas que afectan al resto. La última y la menos utilizada, pero también es bastante válida, en donde el cual nos habla sobre la teoría de la inmunosupervivencia, es decir, el ser humano, en teoría, nuestro cuerpo está diseñado perfectamente para saber dónde tenemos ciertas alteraciones o células anormales, para enviar a nuestros fagocitos para justamente eliminar a esas células. Entonces, basándonos principalmente en la teoría epigenética, hablamos de ciertos carcinógenos. Dentro de estos carcinógenos tenemos los carcinógenos exógenos y los endógenos. Siempre los exógenos los citamos, ¿verdad? Como los factores medioambientales, materiales pesados, plomo, etcétera, etcétera. Pero hoy con usted, ¿verdad?, que es especialista en el área metabólica y de obesidad, quiero conversar sobre las formas endógenas. Estas formas endógenas o carcinógenos endógenos ya está demostrado científicamente, una de las cuales son el oxígeno mismo, sí, el oxígeno es bastante tóxico para la célula, y radicales libres, producto obviamente de varios metabolismos, de lo que consumimos, ¿verdad?, y de la actividad, cómo nos movemos. También es bastante importante de mencionar a esto que usted decía, justamente a uno que actúa como un carcinógeno hormonal, que sería el estradiol. Más o menos para dar una introducción, ¿verdad? Es bastante importante mencionar esto. Bueno, en realidad nosotros ya no hablamos de obesidad como tal, sino que hablamos de tejido graso metabólicamente enfermo. O sea, ¿qué significa eso? De que no solo importa la cantidad de grasa que puede tener el paciente, sino que realmente importa la distribución. Esto es determinante porque el paciente que tenga una grasa visceral se considera como un órgano, un tejido endocrino que libera cientos de sustancias. O sea que hasta hoy en día todavía no se puede cuantificar o todavía no se puede aislar todas las sustancias, todas las hormonas o polipéptidos o todas las interleuquinas que va liberando el tejido graso, el tejido endocrino, que es la grasa visceral como tal. Y conocemos algunas que podemos citar como adiponectina, interleucina, que prácticamente son factores protectores, ¿verdad? Son polipéptidos, son neurotransmisores que actúan como hormonas protectoras que van en contra de la obesidad. Hoy por hoy también manejamos otro término que se llama la obesidad protege a la obesidad. ¿Qué significa este término que usamos? Que la obesidad, cuando empieza a acostumbrarse a mantener ese peso por largo tiempo, entonces el paciente empieza a descender de peso cuando se somete a una dieta estricta o a un régimen. Entonces la obesidad, o sea, el cuerpo empieza a interpretar como una amenaza y se activan más o menos aproximadamente 80 neurotransmisores que van a generar o que van a propiciar más el aumento de peso. Entonces ahí viene el término de la obesidad protege la obesidad. Entonces tenemos que ver que el tejido graso, el tejido adiposo, el tejido celular subcutáneo también, pero en menor medida, pero en realidad el tejido graso como tal, debemos verla como un tejido endocrino, o sea, es como una glándula que va secretando, sintetizando y liberando sustancias proinflamatorias. Entonces, el simple hecho de que el paciente se encuentre con un exceso de peso, o sea, con sobrepeso u obesidad, ya podemos considerar que el paciente se encuentra en un estado de inflamación de bajo grado. ¿Por qué? Porque se van liberando sustancias proinflamatorias que van propiciando, aparte de hormonas, como bien estabas comentando, que van actuando como factores aceleradores para
para el disturbio o para la transgresión de estas células para que vayan mutando y generando células cancerígenas. Por eso es que está ligada, la obesidad está ligada con tipos de cánceres que tienen mucha asociación con las hormonas, por ejemplo, cáncer de mama, que está muy entrelazado entre sí, y bueno, otros tipos de cáncer como colorectal, cáncer de esófago, donde hay un sustrato hormonal de base que va generando o que va acelerando, ¿verdad? Yo te quiero preguntar, doctora, ahora, ¿qué piensan ustedes de la parte de la oncología? ¿Qué responsabilidad o qué grado de atribuciones le dan ustedes a la microbiota intestinal para la génesis de un cáncer? Bueno, haciendo como mega culpa, hablando como una gordita, imagínate que no soy oncóloga, ¿verdad? Sí. Siempre a los gorditos nos ven no con lechuguitas, ¿verdad? Nos ven con muchos hidratos de carbono, comida chatarra rápida, ¿sí? Y todo esto propicia, obviamente, si tenemos una baja ingesta de fibra soluble, ¿qué es lo que vamos a tener? Obviamente un metabolismo intestinal desacelerado o lento. Obviamente se supone que la presencia de esta fibra liposoluble en la luz intestinal en teoría nos representa obviamente la menor producción de ácidos grasos de cadena corta. Al producir ácidos grasos de cadena corta, entonces se supone que disminuye las reacciones metabólicas en cadena, por lo tanto el pH de la luz intestinal disminuye. O sea, en pocas palabras te estoy diciendo que disminuye la producción de esa manera de radicales libres. Una pequeña célula, veamos como un cochecito, ¿sí? Hablemos del enterocito. Un coche, uno lo compra, ¿verdad? ¿Quién nos va a dar una vueltita? Ya rayó enfrente, luego al costado, se hizo más del loco, fue acelerando, le chocaron lateral, luego atrás, y de esa manera nuestro vehículo va descomponiéndose, ¿sí? Y ya con los años también, obviamente, disminuye su producción. Lo mismo le ocurre a la célula. En la célula debe adquirir ciertos accidentes mutagénicos, o sea, ciertos accidentes genéticos, específicamente cuando esta célula se está dividiendo en dos fases principales. En la fase de mitosis, ¿verdad? Que allí obviamente tenemos susceptible a esta célula cuyo material genético la tenemos prácticamente disuelta, y obviamente en su posterior subfase, en donde en teoría deberían repararse los genes quienes no fueron reparados o fueron maltratados durante la fase de mitosis. Estos radicales libres serían como unas nubes, ¿verdad?, que oscurecen a estos protectores reparadores del gene de ADN, y al ir acumulando, ¿verdad?, montones de accidentes mutagénicos, esta célula va disminuyendo su calidad en la producción, obviamente tanto reparadora como mitótica. Generalmente debe estar regulada la mitosis de esa célula y empieza a dividirse indiscriminadamente. Hablamos de una fase de iniciación. Cuando prosiguen, obviamente, los elementos exógenos, ejemplo, en los gorditos, que es lo que no nos va en contra del cáncer, hablamos justamente de este estilo de vida, específicamente la presencia de fibra. También sabemos que la fibra aumenta. Si no existiese fibra, las células, obviamente, del marco colónico también activan otros elementos y producen nitrosaminas, imagínate, y también mayor cantidad de radicales libres a ese nivel. Entonces, la transgresión, el medio genético o citocelular no es el más adecuado para ese enterocito. Entonces, sí o sí, vamos a unos años de progresión. Una vez que iniciamos estos pequeños accidentes moleculares, se van acumulando en la célula y esta célula ya va a un camino de adenoma y progresamos de esa manera sucesivamente. Veamos otros factores también para el obeso, ¿verdad? Incluso, ¿quién no ha relacionado a un gordito con la cerveza? Y obviamente en la cerveza se dice que obviamente también el producto metabólico de estas bebidas obviamente nos lleva también a pequeñas moléculas productoras de nitrosaminas. Entonces también un factor muy importante. Por favor, chicos, cuando elijan su cerveza, traten que sea la más clara posible. Esa es la recomendación científica según se habla. Y otro factor que no olvidemos, obviamente,
es el factor hepático. ¿Quién no es un gordito, o usted, doctor Andrés, que ha visto probablemente en su consultorio, un obeso con, obviamente, un hígado graso? Entonces, un hígado graso es una lesión hepatoestructural, ¿verdad? Que inicia, imagínate, una estatosis hepática grado 1, 2, 3, nos vamos ya al estado proinflamatorio, ya un camino bastante largo, incluso dice que pueden llegar a la etapa cirrótica. El hígado es nuestro elemento fundamental en el cual dentro de sus miles de funciones tenemos la producción proteica. Se supone que si disminuye la producción proteica hepática, tenemos una disminución de la producción de inmunoglobulinas. Al disminuir la producción de inmunoglobulinas, estamos disminuyendo nuestro sistema humoral. Por lo tanto, entonces es una cadena. Se supone que de esa manera la propensidad a ciertas enfermedades va por ese lado, por la disminución de inmunoglobulinas por parte de un hígado enfermo. Y bueno, otros factores, ¿verdad? Que de esa manera ya habíamos hablado, obviamente también de las hormonas. Somos más gorditos, tenemos más material, crudamente hablando, material para ir fabricando ciertos niveles de estrógenos. Típicamente ya en una obesidad, mujeres u hombres también tenemos niveles de estradiol elevados en aquellas oportunidades que tenemos la facilidad de dosar, ¿verdad? Entonces estos son los elementos científicos claros, conocidos y aceptados hoy en día, ¿sí? Ya, no, importante tu acotación que decías, cómo, digamos, más o menos se le condena a los obesos o a los que tienen sobrepeso. Lo primero que tenemos que entender es que la obesidad tiene múltiples causas. No podemos condicionar al obeso y decir que es un problema o resultado de una falta de voluntad o famoso que se dice, el obeso no se quiere o tiene una baja autoestima. En realidad no es un problema de voluntad, no es un problema de baja autoestima, no es un problema de conflicto meramente psicológico o un producto de ansiedad. En realidad debemos ver a la obesidad como una enfermedad resultado de un problema neuroendocrino donde hay múltiples factores que se van relacionando y se van entrelazando para propiciar a la obesidad. Y como resultado final genera más hambre, disminución del apetito, y eso obviamente se va a traducir en unos cambios en el hábito higiénico y dietético. Acá tenemos dos factores importantes por qué la obesidad está relacionada al cáncer. Primero, por el hábito higiénico y dietético, podemos asumir que más del 89% de la población obesa tiene un mal hábito, digamos, respecto a la selección de los alimentos. Consume menos fibra, consume menos frutas y verduras, consume más alimentos ultraprocesados, más químicos, consume más picantes, que son factores que van propiciando y van acelerando la formación de células cancerígenas. ¿Sí? De base ya tiene un factor genético. Entonces, así como la diabetes y así como la obesidad, debemos entender también de que el cáncer o la diabetes, que es una enfermedad metabólica, es el resultado final de varios factores entre sí que juegan, que van jugando al mismo tiempo, que van propiciando. Por ejemplo, para que una persona desarrolle diabetes, tiene que tener genéticamente una predisposición. Hoy hablamos de las células beta finitas, es decir, cuando nosotros estudiamos a los óvulos allá por histología en la facultad, nosotros sabíamos ya que aproximadamente 400 óvulos tiene la mujer en su edad fértil, ¿verdad? En su etapa de fertilidad. Así también las células beta ya vienen con una programación genética que ya se hace en la etapa intrauterina. La célula beta viene con una cuantía finita, es decir, no son infinitas, vienen con una reserva muy estrecha, y eso hace entonces que genéticamente estén programadas para que ante un estímulo exógeno del medio ambiente y la epigenética hagan que aparezca la diabetes. Así también se cree de que el cáncer funciona, uno tiene que estar genéticamente predispuesto. ¿Qué pensás acerca de ello, doctora? Sobre la predisposición genética. Eran exactamente las teorías de la carcinogénesis que había mencionado al inicio. Justamente una de las que más se sustenta hoy en día es la teoría epigenética, es decir, las formas mixtas.
uno genéticamente debe estar predispuesto, es decir, yo no puedo decir puedo prevenir el cáncer si es que está inserto en mi gen, pero sí puedo alterar los factores que modifican, aceleran o desaceleran ese proceso. Tal vez yo pueda determinar no inducir más rápidamente ese gen o tal vez no se desarrollará epigenéticamente. Entonces, una de las teorías que yo había mencionado al inicio de este conversatorio es justamente esta teoría epigenética de la carcinogénesis. Uno no puede prevenir, uno más bien puede actuar sobre los factores que sí puede modificar, ¿verdad? Esos serían factores no modificables literalmente, ¿verdad? Yo tenía una charla que mencionaba acerca o sea, hacía una analogía y una comparación por una serie muy famosa, Dark, ¿verdad? Donde habían tres factores, o sea, tres tiempos que se unían entre sí y pasaban algunos fenómenos, ¿verdad? O sea, que había unos acontecimientos importantes dentro de la serie, ¿verdad? Así también yo hacía el paralelismo y comparaba los tres factores, la genética, la epigenética y el factor ambiental, que cuando se unen en el punto exacto, en el momento exacto de la línea del tiempo, entonces va a producir lo que ya venía gestándose, que en este caso sería la diabetes o la obesidad o inclusive el cáncer, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta los factores y yo hacía la analogía para terminar esta comparación de que nosotros como médicos, como profesionales de la salud que vamos educando y vamos concienciando a la población, lo que debemos hacer es alterar el factor tiempo. O sea, nosotros no podemos evitar probablemente o no podemos curar ni la diabetes, ni la obesidad, ni el cáncer, entre comillas, ¿verdad? Pero realmente podemos alterar el factor tiempo para desacelerar el ritmo con que se va gestando este tipo de enfermedad, ¿verdad? Hacía una mención acerca de la estatosis hepática o la esteatohepatitis. Solo no existir. Ahí tenemos un comentario. Entonces, hablaba sobre la estatosis hepática o la esteatohepatitis no alcohólica, ¿verdad? Que hablamos de una inflamación de un órgano muy importante que cumple un rol más que indispensable en todo lo que es la regulación del metabolismo y de todo lo que es la regulación del proceso metabólico de todas las células a nivel sistémico, ¿verdad? Entonces, anteriormente en anatomía patológica en nuestra época, probablemente Sandra, estudiamos lo mismo. Nosotros estudiamos la estatosis hepática como un simple depósito de grasa en el hepatocito. Sí. Una condición en donde la grasa en exceso se deposita en el hepatocito, ¿verdad? Hoy por hoy no vemos como un simple depósito, en realidad vemos como una situación o sea, que te va prediciendo lo que va a ocurrir. Nosotros en obesidad, enfermedades metabólicas que todavía no aparecen, si detectamos una estatosis hepática, mucho ojo porque ya no está prediciendo lo que probablemente va a ocurrir en cuanto a las enfermedades cardiorrenometabólicas. Entonces, hoy por hoy ya no hablamos de solamente una inflamación hepática o de una estatosis hepática, sino que de una situación ya común que se va a considerar como un CIE-10, es decir, una patología que va a generar otras patologías. Para mencionarte la más importante, la insulinoresistencia. Cuando ya aparece una estatosis hepática grado 1 y avanzando ya al grado 2, ya se puede asumir de que el paciente está con una insulinoresistencia a nivel hepático. Entonces, esa insulinoresistencia que va a tener a nivel del hígado ya va a generar unos disturbios en la disregulación de ciertos factores hormonales y también de ciertos factores metabólicos que van a ir alterando. Entonces, hoy por hoy consideramos, como habíamos mencionado al inicio, a la microbiota intestinal como un factor importante en la génesis de estas enfermedades metabólicas, ¿verdad? Hoy por hoy podemos asumir que el cáncer asociado a la obesidad o asociado a las enfermedades metabólicas, podemos considerarle como un tipo de enfermedades del tipo metabólicas también, ¿verdad? Con un mal pronóstico, obviamente, y con cuando hablamos de un cáncer maligno, ¿verdad? Pero sí podemos citar como una enfermedad en la lista de ítems que tenemos de las tantas y cientos de enfermedades
metabólicas o asociadas al sustrato del metabolismo a nivel sistémico, ¿verdad? O sea, cada vez hacemos más énfasis y vemos la importancia y el rol que cumplen estas interleucinas, porque finalmente todo tiene que ver con la cantidad de interleuquinas que se van liberando y la inflamación que va generando a nivel sistémico. Asimismo, en oncología también es de mal pronóstico ver a un paciente nuestro que se encuentra en curso de control. Bueno, nosotros, a diferencia de otros especialistas, no tenemos la felicidad muchas veces de darle un alta a los 5 días, 7 días, 14 días de antibiótico terapia, ¿verdad? Estás de alta, estás curado. Debemos de esperar bastante tiempo, ¿verdad? Generalmente un lapso mínimamente de 5 años para hablar de una enfermedad estable y, de ser posible, hoy en día se preconiza hasta 10 años de control, ¿verdad? Entonces, ambos estamos en esta especialidad que estamos encarando pacientes crónicos, ¿verdad? No necesariamente vemos una curación inmediata, pero sí por lo menos estabilidad de la enfermedad. Y bueno, estos factores de mal pronóstico, justamente que hablábamos antes, hasta hoy en día ciertos colegas no le dan mucha bola a la esteatosis hepática en consultorio. Tenés el hígado grasito. Pero hoy en día sabemos que eso no es así, incluso es de mal pronóstico en oncología, porque al hígado lo vemos como a un santuario, justamente hablando y recordando sus millones de funciones. Entonces, tenemos índices de recaída en pacientes que tengan esteatosis hepática, obviamente también tras el curso de uso de citostáticos, en el paciente también va agrediendo más a este órgano tan noble, y obviamente por eso hacemos mucho énfasis en el cuidado del hígado. Y obviamente también en índices de lo que son los hábitos higiénicos y dietéticos del paciente, se han demostrado claramente que un 25 a 30% del peso de la dieta corresponde a modificar estos factores de la salud predisponentes al cáncer, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante todo esto que estamos conversando. Nuevamente muy agradecida contigo, con los queridos alumnos, que imagínense a estas horas están bastante interesados en estos temas, ¿verdad? Siempre estaría a las órdenes. Yo quisiera hacer una pequeña encuesta y ver la participación de todos, y vamos a ir respondiendo en el chat. La pregunta es, ¿la obesidad tiene cura, sí o no? Entonces vamos a ver la participación de todos, vamos a ir votando y vamos a ver la respuesta de todos. Entonces la pregunta es, ¿la obesidad tiene cura, sí o no? Vamos a ir respondiendo en el chat. Vamos a ver qué dice el público. A ver, vamos respondiendo. Guillermo dice sí tiene. A ver quién más. Marta dice sí. Seba dice que sí. Sofía dice que sí. María José dice que sí. Sebastián dice seguramente que sí, probablemente. Lisa dice que sí. A ver quién más responde. Bueno, la respuesta es que no tiene cura. O podemos decir que la obesidad se cura cuando el paciente deja de existir. O sea que, como leí en un mensaje, en el primer mensaje que mandaron, entonces lastimosamente la obesidad no tiene cura. La obesidad se cura el día que el paciente muere. O sea, para que podamos entender lo complejo que es abordar de forma terapéutica a esta enfermedad, que es una pandemia hoy por hoy que va a seguir en aumento, porque hay factores ambientales, industriales y laboratoriales que van a jugar a favor y van a ir propiciando cada vez más la ganancia y reganancia de peso. Entonces realmente la obesidad no tiene cura, así como la diabetes. Podemos hablar de son enfermedades muy complejas, enfermedades que debemos atacar a todos los mecanismos fisiopatológicos que van generando esta patología. Entonces, lastimosamente, el abordaje terapéutico en cuanto a la prevención, en cuanto a las medidas higiénico-dietéticas, en cuanto a la farmacología que contamos para tratar la obesidad, y en cuanto a la cirugía metabólica o la cirugía bariátrica para el abordaje de esta enfermedad, son solamente herramientas que tenemos para poder extender lo más que podamos el peso ideal, ¿verdad? O el objetivo
de un descenso de peso. Tenemos que recordar de que para prevenir el cáncer o prevenir complicaciones asociadas a la obesidad, tanto complicaciones o enfermedades mecánicas o enfermedades relacionadas a la parte molecular, no necesariamente debemos llegar al peso ideal, o sea, hacerle descender al paciente para llegar al peso ideal, sino que simplemente generando un impacto. Por ejemplo, en un descenso de peso entre el 7 al 10% del peso, vamos a generar un impacto benéfico en cuanto a la disminución de riesgo de complicaciones metabólicas, complicaciones mecánicas y complicaciones mucho más de mal pronóstico, como sería el cáncer. Entonces ahí vemos el énfasis y la idea de esta charla de poder abocarnos y de poder centrarnos en verle a la obesidad como una patología como tal que se puede tratar. Lo que pasa es que cuesta más sostener en el tiempo este peso o las medidas higiénico-dietéticas. Entonces eso es lo que hace que no se pueda curar la enfermedad a lo largo del tiempo. No podemos sostener estas herramientas que nos van haciendo, que nos van ayudando para que el paciente mantenga un peso ideal. La otra pregunta que tengo es, ¿podemos prevenir la obesidad, sí o no? Acá Sofía hace una pregunta, dice, ni si es una obesidad infantil se cura, es decir, un niño que muchas veces es obeso por culpa de la mala alimentación. Bueno, ¿qué es lo que, a qué llamo que no tiene cura? Que en realidad cuesta mucho que el paciente se pueda adherir y que pueda sostener en el tiempo estos hábitos higiénicos y dietéticos. Solamente el 20% de toda la población obesa puede realmente sostener a lo largo de toda su vida esta situación de normopeso, producto de un descenso de peso importante. O sea, que pase de un sobrepeso o que pase de una obesidad a un normopeso, solamente el 20% puede sostener. Pero hablamos de una recesión o hablamos de no hablamos de una cura, sino que mientras el paciente mantenga los hábitos higiénicos y dietéticos, que solamente el 20%, entonces va a tener un normopeso, pero deja o abandona estos hábitos y va a generar otra vez el aumento de peso, la reganancia. Entonces, por eso que no hablamos de una cura de la obesidad, porque al momento que abandona estos hábitos, entonces es el momento que va a volver a la reganancia de peso. Marta Villalba dice, ¿y los que son obesos por problemas de tiroides? Bueno, ese es un tabú y ahora vamos a ver sobre mitos y verdades acerca de la tiroides, ¿verdad? Día a día los pacientes que consultan dicen, doctor, vengo a consultar porque tengo tiroides y por eso gané peso y por eso soy obeso o obesa, ¿verdad? En realidad solamente el 3% de la población obesa tiene de base un sustrato endocrinológico del tipo algún disturbio en las hormonas metabólicamente activas que son la levotiroxina o la T3 y la T4. O sea, es decir, solamente el 3% de la población obesa tiene un trastorno tiroideo. O sea, tiene hipotiroidismo como una causa endocrinológica que va a generar obesidad. Entonces, si partimos de esta base de que solamente el 3% tiene, entonces vamos realmente a asumir de que el paciente es obeso porque tiene múltiples factores que van jugando a favor de la obesidad. Y siempre tenemos que ver a la obesidad como el principal factor determinante es el factor psicológico, no psiquiátrico, sino que el factor psicológico. Detrás probablemente hay un trasfondo de ansiedad, que más que menos toda la población a nivel mundial sufre de un tipo de ansiedad leve o cuantitativamente importante que va a generar un disturbio a nivel del cuerpo. Entonces tenemos que también tener en cuenta de que la obesidad es producto de un trastorno psicológico, de un conflicto del tipo de ansiedad. Cuando nosotros tenemos pacientes obesos en la etapa de la adolescencia que llegan al consultorio, lo primero que tenemos que descartar como la causa es tenemos que pensar que el paciente probablemente fue abusado, porque está estrechamente relacionado al abuso sexual a la causa de obesidad infantil, porque eso genera unos trastornos psicológicos y psiquiátricos que se traduce como unos trastornos de atracones o una ansiedad generalizada que va a abocarse a que el paciente el adolescente va a buscar como refugio
sentir una satisfacción en la endorfina que liberan algunos tipos de alimentos. Tenemos que también tener en cuenta que hay cientos de alimentos que son adictivos, que tienen una fórmula o unos ingredientes perfectos, como por ejemplo, todo alimento que tiene la combinación perfecta entre 50% de grasa y 50% de carbohidrato, y a eso se le suma un poco de sal, entonces son probablemente alimentos altamente adictivos que van generando una sensación de bienestar, una sensación de placer en los pacientes que consumen ese tipo de alimentos. Entonces también tener en cuenta el rol que cumple en la vida, en los factores sociales, en la cultura de estos pacientes, el rol que cumplen los alimentos o los hábitos que un paciente tiene dependiendo de su cultura o dependiendo de la sociedad. Hay que entender también de que las industrias que producen alimentos están invirtiendo muchísimo dinero, hablamos de millones de dólares, en hacer estudios que van a generar la captación de los consumidores versus los laboratorios que van a ir haciendo experimentos, que van a ir produciendo moléculas que van a ir en contra o que van a ir combatiendo la obesidad. Entonces tenemos dos conflictos importantes. Por un lado la industria alimentaria y por otro lado la industria farmacéutica, y van compitiendo entre sí, donde está demostrado de que la industria alimentaria está muy por encima en cuanto a la inversión de dinero, en cuanto a los estudios de marketing, creando el alimento perfecto para generar una captación en el consumidor. Uno de los ejemplos más históricos, más representativos que tenemos es la industria de la Coca-Cola, la bebida azucarada, donde la Coca-Cola batió 3 récords importantes a nivel mundial, a nivel de la historia de los comerciales, donde, por ejemplo, batió récord en consumición de esta bebida azucarada cuando realizó la propaganda o lanzó al mercado la estrategia de marketing de adquirir tu Coca-Cola con el nombre personalizado. Esto fue históricamente batió récord en compras, en ventas, en consumición, y esto todavía no se puede evaluar, no se puede cuantificar el impacto que va a generar prospectivamente esta consumición excesiva de bebida azucarada que generó la Coca-Cola en ese momento, hace apenas 4 o 5 años. Otro comercial que batió récord a nivel mundial históricamente fue la Coca-Cola con ustedes recordarán, el comercial del oso polar. Esa fue una propaganda también que batió récord. Entonces imagínense cómo estas empresas que generan un impacto a nivel mundial, cómo van invirtiendo en marketing de cómo generar más consumición de esta bebida azucarada. ¿Qué hizo México? Que estamos tratando de adoptar también nosotros como sociedad científica. México, por ejemplo, está trabajando en la ley del impuesto a la bebida azucarada para combatir la obesidad. Recordando que Estados Unidos y México son los países en donde hay más prevalencia de obesos, donde eso obviamente va a generar mayor impacto en cuanto a enfermedades o aparición de enfermedades asociadas a la obesidad. Entonces, Estados Unidos y México son los países con más prevalencia de obesos a nivel mundial. Paraguay, le estaba diciendo que el 56% de la población tiene una población de sobrepeso u obesidad, y todavía vamos a estar viendo prospectivamente el impacto que va a generar esta alta prevalencia en nuestro país. Entonces, de ahí la importancia de poder combatir o poder prevenir esta enfermedad. La obesidad se puede prevenir claramente, está demostrado, la evidencia científica nos habla de que se puede prevenir alterando los factores epigenéticos y también los factores ambientales que van a propiciar la aparición de la obesidad. Entonces tenemos que identificar el rol de cada factor acelerador que va a ir propiciando la génesis de esta enfermedad del grupo heterogéneo. Si tienen alguna pregunta, a ver, vamos al auditorio. Doctora Sandra, si quiere hacer alguna acotación al respecto. Estoy escuchando muy atentamente, muy triste, por cierto, que no se cura la obesidad. Te quería preguntar, doctora, ¿qué pensás acerca de las infecciones virales y la asociación con la obesidad?
si está demostrado, si está altamente relacionado algunos virus con la obesidad, perdón, con el cáncer. Y bueno, con el cáncer, obviamente, ¿verdad? Incluso están científicamente estudiados de que ciertos agentes biológicos conforman lo que se conoce como carcinógenos biológicos, ¿verdad? Ejemplo, tenemos al virus de la hepatitis B, C, tenemos a lo que es el herpes zóster, ¿verdad? Ciertos agentes biológicos, Helicobacter pylori, de lo que corresponde al tubo gastrointestinal. Entonces, son bichitos conocidos ya que lo tenemos como carcinógenos de tipo biológico. No hay ningún artículo todavía acerca de la asociación del COVID. Bueno, es muy pronto todavía para hablar de las infecciones por COVID asociadas al cáncer, ¿verdad? Pero en lo que respecta a la parte metabólica, sí ya está demostrado que las infecciones, o sea, por SARS-CoV-2, tienen receptores a nivel del endotelio que rodea los islotes pancreáticos, propiciando o favoreciendo una falla aguda en la síntesis y liberación de insulina a través de la célula beta. Entonces hablamos de una crisis hiperglucémica por falla aguda de la célula beta asociado al SARS-CoV-2. Entonces vamos a ir viendo, porque estudiando molecularmente y genéticamente al virus del COVID, estamos viendo que tiene unos receptores muy específicos que se van uniendo o acoplando a varios órganos o a varias células, generando disturbios, y todavía no se puede medir, tampoco estaba leyendo justamente eso, el impacto post-pandemia que vamos a tener después, ¿verdad? Valga la redundancia, después de esta pandemia, en el momento o en el año que pase, ¿verdad? Estamos viendo muchos cuadros depresivos, cuadros de psicosis, crisis de pánico, ansiedad generalizada. Estamos viendo también crisis hiperglucemia de difícil manejo. Mis pacientes con COVID, con hiperglucemia, nos cuesta mucho llevarla a un buen control metabólico, porque aparte de que hay una falla en la síntesis de la insulina, la cual le damos de insulina exógena, también hay un sustrato fisiopatológico de alta resistencia a la insulina, porque el virus del SARS-CoV-2 compite con los receptores de insulina a nivel muscular principalmente, y a nivel hepático también, a través de los receptores GLUT4. Entonces estamos viendo estos disturbios, esta alta asociación con los virus, ¿verdad? Con esta enfermedad metabólica que probablemente después va a estar asociado al cáncer. Bueno, a ver si tenemos más preguntas ahí. Yo creo que está más que claro. Una acotación, si se puede. Bueno, con lo que respecta al COVID y al cáncer, principalmente puedo hablar por mi servicio, que es el Hospital Regional de Ciudad del Este, el pabellón de oncología Bilal Esgay. Fue este noviembre, Dios mediante, cumplimos 2 años de existencia, y en lo que respecta al año pasado tuve la oportunidad de realizar un estudio importante de corte transversal de unos meses en conjunto con el consultorio de psicología. Y tal cual como lo estás hablando, obviamente nuestros pacientes pudimos utilizar una escala que en Paraguay todavía no estaba utilizada, tuvimos que traducir del inglés al español, tuvimos la autorización de la Universidad Nacional de Asunción. Es un test que mide los niveles de estrés relacionados al COVID. Entonces eso lo utilizamos los pacientes oncológicos. Contiene varias preguntas, aproximadamente 35 preguntas que abordan diversos aspectos. Y bueno, no tal es la sorpresa que nos encontramos con niveles de estrés sumamente graves en los pacientes que ya previamente los oncológicos se caracterizan por tenerlo, ¿verdad? Entonces, empeorando otros niveles psicosociales importantes, que con lo que corresponderían a insomnio, ideas suicidas, ¿verdad? Un montón de elementos fundamentales que nosotros siempre vemos a un paciente en forma holística. No es solo algo corporal, sino también es un ser constituido por mente, emociones, y intentamos de abordar de esa manera. O sea que evidentemente todo este contexto nos desestabiliza a todos los especialistas en nuestra pequeña área que estamos trabajando. Y bueno, esperaremos las evidencias científicas de todo este post-caos, diría yo, ¿verdad?
qué novedades tenemos en nuestras respectivas especialidades, pero oficialmente no le tengo otras novedades, sino más bien comentarle este pequeño aporte también, como le había comentado el doctor Guillermo, tiene a disposición este trabajo para que sea de utilidad a ustedes, ¿verdad? Así es, entonces, bueno, todavía no sabemos todo lo que va a generar. Como siempre digo, más o menos en broma, en serio, bueno, aparecerán nuevas enfermedades que todavía no conocemos después de esta pandemia. Evidentemente, este virus está generando un disturbio a nivel molecular, metabólico, ataca el sistema nervioso central, o sea, realmente esto vamos a ir viendo después con el tiempo, ¿verdad? Como de mi área, la parte metabólica, ya podemos hablar y podemos concluir ya a priori, o sea, que los disturbios que va generando, ¿verdad? Entonces, bueno, si no hay más preguntas, bueno, acerca de Sofía, que habla de la alimentación de los padres, está demostrado que si los dos padres, o sea, tanto la madre como el padre son obesos, el niño tiene una condición, está condicionado en un 80% a ser obeso. Si ninguno de los padres tiene obesidad, el niño solamente tiene un 14% de ser obeso. Pero si uno de los padres tiene obesidad, el niño tiene 40% de probabilidad. Entonces, de ahí ver el impacto de la obesidad en cuanto al estilo de vida, en cuanto a la sociedad y también en cuanto a los factores de la cultura y la educación que reciben en la casa, ¿verdad? Porque recordar de que tanto el cáncer, la diabetes, la obesidad no son enfermedades propiamente del paciente y que es integrante de una familia, sino que realmente son patologías que afectan a todos los miembros de la familia, porque hablamos hoy del tratamiento familiar abordando el aspecto biopsicosocial y no solamente al paciente que está miembro del integrante de la familia que está con esa patología, sino que en realidad tiene que afectar a todos los miembros, ¿verdad? Porque el cambio debe ser radical y el cambio y el apoyo debe ser en todos los miembros de la familia. Bueno, tenemos otra. El hijo tiene posibilidad de ser obeso porque la cultura familiar es mala. Sí, de hecho que sí. Los malos hábitos en cuanto a la alimentación pueden alterar epigenéticamente, pueden condicionar y propiciar y llevar a un sobrepeso y a una obesidad. Eso está claramente demostrado, ¿verdad? Tenemos otra pregunta. Doctora Sandra, si quiere hacer una acotación, Guillermo. Entonces, bueno, yo creo que estamos bien de tiempo. Espero que haya sido realmente provechosa, que cerremos y hoy terminemos la noche, digamos, entendiendo y poder tener más claro el panorama de la asociación y de la importancia que tiene la obesidad en todas estas patologías y principalmente en el cáncer, para tratar de poder prevenir lo más que podamos y alterar el factor tiempo para desacelerar la aparición de estas patologías que tienen un mal pronóstico. A una acotación, doctora Sandra, para ir despidiendo ya este conversatorio. Bueno, esperamos que haya sido el agrado de todos y bueno, de mi parte siempre una invitación, de parte de usted y con mil gusto, o sea, con mucho gusto siempre estaría aportando a la educación continua de todos, ¿verdad? A lo que respecta a la ciencia. Genial, doctor. Muy agradecida con todos ustedes, compañeros. Muchas gracias y a las órdenes. Muchísimas gracias a ustedes y que doctores, la verdad que nos sentimos muy halagados de que ustedes hayan participado los dos luego en este foro súper importante. La verdad que es súper interesante también, porque acá en Paraguay el tema de abusar con la comida y eso es muy importante saber, es muy importante saber. Muchísimas gracias, doctor, en serio fue muy interesante y espero que haya sido el agrado de todos también, y siempre están invitados para las charlas. Bueno, perfecto, y bueno, muchas gracias y que tengan buen resto de jornada y de la noche, ¿verdad? Que pasen bien y bueno, vamos a salir con Sandra satisfechos, y es que ustedes, o sea, se les queda el concepto de la importancia de prevenir esta patología y la alta asociación con el cáncer. Y bueno, muchas gracias a todos y bueno, me despido. Muchas gracias, muchas gracias. Pueden escribirme al WhatsApp, chicos, si es que tienen alguna consulta, si quieren su certificado, eso me escriben al privado, por favor. Muchísimas gracias a todos, buenas noches.